Buenas noches. En este vídeo vamos a trabajar un texto que ya lo hemos trabajado en otra oportunidad, que es la crítica de la razón pura de Kant. Aquí nos vamos a centrar en la parte de la estética trascendental. Nosotros ya habíamos visto en aquella descripción general de la crítica de la razón pura que la estética trascendental estudia la sensibilidad, que es la facultad que va a recibir los datos de los sentidos, a los cuales les aplica las formas de espacio y tiempo y produce el fenómeno. ¿Sí? Esa es la descripción general que habíamos visto. Vamos a profundizar ahora esta estética trascendental en este vídeo. Para Kant, una de las cosas que habíamos visto es que el conocimiento comienza con la experiencia, pero no se identifica con esta, ¿sí? Es decir, que no podemos reducir el conocimiento a la experiencia, sino que hay otros elementos que no provienen de la experiencia. ¿Por qué? Porque si el conocimiento se reduce a la experiencia, no podríamos dar cuenta ni de la universalidad ni de la necesidad en la ciencia, ¿sí? La universalidad y la necesidad requieren justamente un elemento que no tiene que ver con la experiencia. Entonces, es importante entender esto, ¿no? Que el conocimiento necesariamente va a suponer elementos que no provienen de la experiencia. ¿Por qué? Porque la experiencia se limita al aquí y a la ahora, y nosotros buscamos y concebimos a la ciencia como un conocimiento universal y necesario. La experiencia es más bien contingente. Entonces, ¿de dónde proviene esa universalidad y esa necesidad que contiene la ciencia? Entonces, Kant se ve obligado a ir más allá de la experiencia, ¿sí? Es decir, a identificar elementos que no provienen de la experiencia. Pero entonces sí vamos a tomar que lo que sí viene de la experiencia. Algo nos es dado, ¿sí? Algo se nos impone a nuestra conciencia y nosotros lo recibimos. Es decir, que somos pasivos ante ese algo, lo recibimos, ¿sí? Ese es el primer paso que tenemos, ¿no? Esa recepción, ¿sí? ¿Se acuerdan que Kant está explicando aquí la razón humana, que es este sujeto trascendental, y una de las características de esta razón humana es la finitud. ¿Y la finitud en qué lo vemos? En que es un conocimiento receptivo. ¿Qué quiere decir esto? Que precisa recibir algo, algo le tiene que ser dado para que se ponga en marcha el conocimiento, ¿sí? Es decir, que es como un motor. Necesita recibir por ejemplo, la nafta, ¿sí? Para un combustible para ponerse en marcha. Bueno, el conocimiento es más o menos lo mismo. Necesita recibir algo, algo le tiene que ser dado para ponerse en marcha, ¿sí? Eso que le va a ser dado es justamente lo que es la experiencia sensible, lo que viene dado de la experiencia sensible. Algo nos es dado, ¿sí? Entonces, la impresión que vamos a tener, que a lo que vamos a considerar que es la impresión, vamos a ver que tiene dos aspectos. Uno que se va a llamar la materia del fenómeno, que va a constituir la materia del fenómeno, y otro que va a constituir la forma del fenómeno, ¿sí? Entonces aquí tenemos que entender a qué se refiere con materia y con forma, ¿sí? La materia, siempre que hablamos de materia, nos estamos refiriendo a aquello de lo que algo está hecho, ¿sí? Y la forma nos referimos a la estructura. Forma aquí no tiene nada que ver con figura, sino que la forma, para buscar un sinónimo, sería el de estructura, lo que organiza a esa materia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Si decimos agua, ¿sí? El agua
tiene una materia, que sería el hidrógeno y el oxígeno. La forma sería H2O, que es lo que expresa la fórmula expresa la forma, es decir, cómo está organizada esa materia, ¿sí? En una oración, ¿sí? La materia serían las palabras, la oración está hecha de palabras, ¿sí? Y la forma sería la estructura gramatical de esa oración, ¿sí? Que es el orden de esas palabras para que esa palabra constituya una oración con sentido. Entonces eso es materia y forma. En el fenómeno también tenemos una materia y también tenemos una forma. La materia del fenómeno es justamente los datos de los sentidos. Y eso es lo que nosotros identificamos como esa parte pasiva, eso es lo que recibe la sensibilidad. Allí la sensibilidad es pasiva, recibe, eso le es dado a la sensibilidad. Y la forma del fenómeno, sin embargo, no es algo que la sensibilidad reciba, sino que es algo que está en la sensibilidad. Y esas son las formas de espacio y de tiempo. Esto quiere decir que el espacio y el tiempo no son algo externo al sujeto, sino que son estructuras que están en el sujeto. Son estructuras que tenemos nosotros, los seres humanos. Esas estructuras, ¿sí?, son la forma del fenómeno, es decir, son lo que organizan los datos de los sentidos, es decir, la materia del fenómeno. Los datos de los sentidos es justamente aquellos datos que obtenemos a través de la vista, a través del oído, los datos auditivos, agudos, graves, etcétera. Esos son datos, ¿sí? En la vista, colores, por ejemplo, esos son datos de los sentidos. Bien, entonces la estética trascendental es una doctrina, aquí estética se refiere a una doctrina de la percepción y donde estudia esto, cómo cómo la facultad de la sensibilidad produce esta síntesis del fenómeno donde toma algo dado, la materia del fenómeno, que serían los datos de los sentidos, a los cuales se les aplica la forma del fenómeno, es decir, las formas de espacio y tiempo, y produce esta síntesis, esta reunión de estos dos elementos y produce el fenómeno. Bien, ¿qué es lo que hace, digamos, esta facultad de la sensibilidad? ¿Qué es lo que puede, qué acción lleva a cabo? Y es intuir, ¿sí? ¿Cuál es la habilidad de la sensibilidad? Intuir, ¿sí? La sensibilidad tiene la capacidad de intuir. ¿Qué quiere decir intuición? Es una referencia inmediata, ¿sí? ¿Qué quiere decir inmediato? Que es directo, que no es por medio de algo. Después vemos que el entendimiento no intuye, sino que más bien deduce, y la deducción supone un movimiento, es un conocimiento mediato, es una referencia mediata. ¿Por medio de qué? De los conceptos. En cambio, la intuición es una referencia inmediata, ¿sí? Bien, Kant solo va a reconocer la intuición sensible, porque hay muchos otros autores y filósofos que reconocen también la intuición intelectual, es decir, que el entendimiento también puede intuir, pero no es el caso de Kant. Para Kant, solamente la sensibilidad puede intuir. Es decir, que la única sensibilidad que la única intuición que Kant reconoce es la intuición sensible. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que la referencia al objeto se va a dar por medio de la sensación. Esa referencia directa, inmediata al objeto se va a dar por medio de la sensación y no va a aceptar la intuición intelectual. El intelecto no va a poder intuir, ¿sí? El entendimiento no va a poder intuir. Solo la sensibilidad puede intuir, ¿sí? Bien, por medio de los sentidos externos,
¿sí? Que son los 5 sentidos que nosotros conocemos, percibimos los objetos que están fuera de nosotros. Y lo hacemos, digamos, en el espacio, ¿sí? Por el sentido interno, percibimos los estados internos. Por el sentido interno percibimos los estados internos nuestros, que serían los estados anímicos, nuestras representaciones, nuestros recuerdos, ¿sí? Como allí están las representaciones, el sentido interno, y en este sentido el tiempo, va a englobar al espacio. Por eso para Kant el tiempo es más radical que el espacio, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta acá? Que todo lo que nos representamos tiene la estructura espacio-temporal. No podemos representarnos nada que no tenga la estructura espacio-temporal. Esa es una condición humana, ¿sí? Bien. Entonces, el espacio y el tiempo. ¿Qué son el espacio y el tiempo? O sea, vemos que son estructuras que están en la sensibilidad y a partir de las cuales nosotros nos podemos representar las cosas o los objetos. El espacio y el tiempo entonces no son algo real en sí mismos, ¿sí? No hay un espacio y un tiempo fuera del sujeto. Es decir, que si nosotros los seres humanos desapareciésemos, no habría más espacio y tiempo, porque el espacio y el tiempo son estructuras que están en el sujeto humano, en el ser humano. Entonces, no son algo real, sí son formas a priori, son estructuras a priori de nuestro conocimiento sensible, ¿sí? Bien, Kant va a explicar lo que es el espacio y el tiempo y cómo operan a través de 2 exposiciones, es decir, que la estética trascendental va a llevar a cabo 2 exposiciones, la exposición metafísica y la exposición trascendental. En la exposición metafísica, ¿sí?, él va a demostrar que el espacio y el tiempo son la forma a priori de la sensibilidad. Y en la exposición trascendental va a explicar que el espacio y el tiempo son la condición de posibilidad de las matemáticas. Bien, vamos a la exposición metafísica. En la exposición metafísica, allí demuestra 2 tesis. Una de esas tesis es que el espacio y el tiempo son a priori, ¿sí? Es decir, que son anterior a toda experiencia. ¿Por qué? Porque toda experiencia supone al espacio y el tiempo. Es decir, no puede darse una experiencia si no es en la estructura espacio-temporal. Y fíjense, puedo imaginar un espacio vacío, pero no puedo concebir siquiera nada que no tenga la estructura del espacio, ¿sí? Entonces, fíjense, cualquier cosa, salvo que sea una definición matemática como un punto sin extensión, ¿sí? Pero cualquier cosa que nosotros vamos a concebir, a imaginarnos, tiene la estructura del espacio, en tanto que lo imaginamos como algo externo. Tiene la estructura espacial, ¿sí? ¿Qué quiere decir que tiene la estructura espacial? Que no podemos imaginarnos nada que no tenga, por ejemplo, una arriba, una abajo, una adelante, una atrás. Esas son las partes de la estructura espacial. Es decir, cualquier cosa que nosotros nos imaginemos tiene, o que nos representemos, tiene la estructura espacial. Tiene una arriba, tiene una abajo, una adelante, una atrás. Y de hecho, nosotros cuando queremos explicar, por ejemplo, una representación interna, ¿sí?, y queremos explicársela a otro, la tenemos que espacializar. Es más, cuando nosotros tenemos que explicar, por ejemplo, nuestro propio estado de ánimo, ¿sí?, nosotros si estamos muy bien, decimos estamos para arriba, estamos para abajo, cómo te fue en el examen y me fue para abajo o me fue para arriba, o sea que expresamos espacialmente
estados de ánimo, situaciones, en política, derecha e izquierda, es decir, que espacializamos, ¿sí? Y todos comprendemos lo que es derecha e izquierda. ¿Por qué? Porque hemos espacializado los conceptos, que son conceptos por ahí muy complejos, pero de esa forma espacializado nos da cierta claridad. Entonces, siempre necesitamos espacializar para comprender. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esta estructura que nos hace posible la representación de algo como algo externo a nosotros y es espacializándolo. En el caso interno es el tiempo. Todas nuestras representaciones, cuando nosotros vamos a tratar de ver nuestras representaciones, nuestros estados de ánimo, es más bien con la estructura temporal. La estructura temporal es serial, antes, después, ¿sí? Sucesión de instantes. La otra tesis, entonces en esta primera tesis el espacio y tiempo son a priori, es decir, que no puede darse ninguna representación, no puede darse la experiencia sin estas estructuras espacio-temporal. La otra tesis que va a defender aquí Kant es que el espacio y el tiempo son intuiciones puras, no son conceptos. Es decir, que está mal decir el concepto de espacio y el concepto de tiempo porque no son conceptos. El espacio y el tiempo son intuiciones puras. ¿Por qué no son conceptos? Porque son singulares. ¿Sí? Es decir, que hay un único espacio y hay un único tiempo y no puede haber concepto de lo que hay una sola cosa. ¿Sí? Entonces, alguien podría decir, bueno, pero hay muchos espacios particulares, por ejemplo, el espacio aquí dentro de la sala, el espacio afuera de la sala, ¿sí? Bueno, no, en realidad son partes de un único espacio. Bien. Esas son las dos tesis que Kant va a defender en la exposición metafísica de la estética trascendental. Y la otra es la exposición trascendental. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bien, el espacio y el tiempo, como tesis principal, hacen posible las matemáticas. ¿Sí? Y posibles como qué, como conocimiento sintético a priori. Recuerden que para Kant la matemática es un conocimiento sintético a priori y son posibles gracias al espacio y el tiempo que tenemos los seres humanos. Este en realidad, cuando se descubran las nuevas geometrías, va a ser el talón de Aquiles del sistema kantiano. Vimos entonces que el espacio y el tiempo son intuiciones puras, es decir, que son intuiciones que no contienen elementos que provienen de la experiencia, son a priori. Entonces, el espacio y el tiempo son intuiciones puras de la sensibilidad, están en la facultad de la sensibilidad y está justamente en nosotros antes de cualquier percepción de un objeto. Por eso son a priori. Esto es lo que ya vimos que se mostró en la exposición metafísica. Ahora vamos a ver cómo es que esto necesariamente es así y no puede ser de otra manera y cómo esto es que hace posible las matemáticas. Nosotros cuando hablamos de representación tenemos dos tipos de representaciones, las intuiciones y los conceptos. Aquí nos interesan las intuiciones porque estamos hablando de la sensibilidad y vimos que la sensibilidad es la facultad de intuir, tiene esta capacidad de intuir. Y es esto, la intuición es una representación. Bien, y también dijimos que el espacio y el tiempo son intuiciones a priori, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que intuyen? Porque si decimos que son anterior a toda experiencia, todavía, si las consideramos en sí mismas, no hay objeto. Entonces, pero son intuiciones. ¿A qué se refieren esas intuiciones del espacio y el tiempo? Son intuiciones a priori de las formas de los objetos. ¿Sí? Es decir, lo que estas intuiciones nos van a dar es la forma de los objetos, es decir, la estructura de los objetos. Esto que le decíamos antes, por ejemplo, el espacio es esta estructura que toda cosa que nosotros nos vamos a representar va a tener una arriba, una abajo, una adelante, una atrás, un costado, ¿sí? Para un lado, para el otro, ¿sí? Va a tener esa estructura espacial.
Bien, y en el caso del ser humano es una estructura de 3 dimensiones. Bien, entonces estas estructuras de espacio y tiempo son justamente ese horizonte trascendental en el que se presentan los objetos. Bien, entonces la matemática. Vamos a la matemática. ¿Qué es la matemática? La matemática, en la época de Kant, está constituida por la geometría y la aritmética. Y Kant va a decir que es un conocimiento sintético. ¿Sí? Entonces, sintético, recuerden que Kant es el filósofo de la síntesis, el fenómeno es una síntesis, ¿sí? El objeto es una síntesis. ¿Qué diferencia hay entre síntesis y análisis? El análisis descompone, ¿sí? Si nosotros decimos vamos a analizar algo, lo vamos a descomponer en sus partes. La síntesis construye, es decir, reúne cosas diferentes y constituye una nueva unidad. Eso es la síntesis. Bien, la matemática es un conocimiento sintético. ¿Y de qué forma se conecta la matemática con el espacio y el tiempo? Bueno, la geometría estudia el espacio, ¿sí? Entonces, la geometría es posible justamente gracias a la estructura espacial porque es a lo que ella se dedica, ¿no es cierto? A estudiar el espacio. Y la aritmética es posible porque su operación básica es el más uno, es decir, es el más y supone también la unidad. Entonces, a través del más uno, más uno, más uno, vamos generando una sucesión. Tengo la unidad más 1, o sea, repito esa unidad una vez y obtengo el 2, más una unidad, obtengo el 3, y así voy obteniendo la sucesión, por ejemplo, de los números naturales. Entonces, esta sucesión que se genera a través de esta operación del más 1 es posible justamente por la estructura que tenemos los seres humanos en la sensibilidad, que es la del tiempo. El tiempo es una estructura serial. Bien, entonces, fíjense lo que hemos visto acá. Con esto demostramos esta tesis de cómo el espacio y el tiempo hacen la posible la matemática como conocimiento sintético. Fíjense, la sensibilidad es la facultad que hace posible la matemática, pero la parte pura de la parte a priori de la sensibilidad, es decir, el espacio y el tiempo, son los que hacen posible la matemática como conocimiento sintético. Recuerden que la pregunta que se hacía acá aquí es ¿cómo es posible la matemática como una ciencia de juicios sintéticos a priori? ¿Sí? Y bueno, es posible gracias al espacio y el tiempo. Entonces, ya para ir redondeando, tenemos que el sujeto kantiano, esto es algo que destaca Coleman, no es un sujeto puntual, no es el individuo, ¿sí? Es decir, no tenemos aquí, como en el caso de Descartes, un sujeto identificado con el individuo, ¿sí? En Kant, el sujeto no es el individuo, sino más bien es por ejemplo, Coleman tiene una frase que a mí me gusta, que es un campo en el que no son dados los objetos. ¿Sí? Entonces, el sujeto kantiano es ese campo, es esa razón humana, ¿sí? Es ese conjunto de estructuras que es el sujeto trascendental. Y en eso, allí son posibles, en ese campo, los objetos, ¿sí? Allí son dados esos objetos. Entonces, si seguíamos con la metáfora del cuadro, ¿sí? Estas estructuras espacio-temporal son parte de esta organización del cuadro, son justamente ese campo, como está estructurado, ese campo está estructurado espacio-temporalmente, ese cuadro está estructurado espacio-temporalmente, y allí es que nos son dados los objetos. Bien, habíamos dicho que el resultado de la unión de la síntesis, o sea, la unión entre los datos de los sentidos y las formas de espacio y tiempo, es el fenómeno.
¿sí? El fenómeno va a ser la primera unidad, la primera síntesis en la conciencia. Y esa síntesis entonces se constituye a partir de la multiplicidad de los datos de los sentidos, porque los datos de los sentidos, si nosotros no tuviéramos las formas de espacio y tiempo que organizan y nos reúnen todos esos datos de los sentidos, tendríamos haces de datos, pero no lograríamos unificarlos. Bueno, esa síntesis a partir de esa multiplicidad de datos de sentido es lo que hacen las formas de espacio y tiempo, y allí se produce el fenómeno. El fenómeno es esta manifestación de algo en la conciencia, ¿sí? Y es diferente, recuerden, al noumeno, o sea, la cosa en sí, que más bien es lo que no podemos acceder, lo que está oculto. Bien, recuerden ustedes que la pregunta que nos hacíamos en esta unidad, que va a ser sobre la sensibilidad, es si todos los seres humanos vemos lo mismo, ¿sí? Bueno, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuál es la respuesta que daría Kant a esta pregunta? ¿Vemos los seres humanos todo lo mismo? Bueno, recuerden que el sujeto kantiano es universal, pero les dejo la respuesta a ustedes. Bueno, buenas noches y nos vemos en el próximo vídeo.